Punto Global es un espacio traído a ustedes por el Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales, CERI. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Punto Global. Soy Guillermo Espina, director académico del CERI, y como cada semana nos encontramos para analizar lo que pasa en el mundo. Y bueno, en este episodio estamos con Ana Seca y Sara Salas, que son miembros del CERI. Entonces, Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola Guillermo, todo bien, gracias por invitarme. Y bueno, Sara, gusto tenerte otra vez de vuelta en Punto Global. ¿Cómo vas? Hola, ¿cómo están? Un gusto poder compartir otro episodio con ustedes. Y bueno, como ustedes saben, nos gusta iniciar siempre los episodios de Punto Global como mirando qué es lo que está pasando en el mundo, cuáles esos temas relevantes que tenemos en esta sección que es el no tema. Entonces, Ana, ¿qué nos trajiste esta semana como no tema? Esta semana, más que nada, como vamos a estar tratando este tema de la COP16, y además que estoy haciendo una investigación personal al respecto, quería entender, de cierta forma, ¿no?, cómo ingresó esta cosa del medio ambiente en la agenda política internacional. Y bueno, para comenzar, esto, como toda la política, fue un proceso gradual, arrancó en los años 70, cuando ya empezamos a percibir ciertos cambios en el medio ambiente que empezaron a afectar de distintas formas la vida y el comercio. Y además se comenzó a percibir la pérdida de biodiversidad. Y esto ya empezaba a trascender las fronteras, entonces por eso también comenzó a ser algo más global, ¿no? Esto impulsó a distintas organizaciones no gubernamentales a bajar un poco estas problemáticas para que la sociedad las pudiera comprender al mismo tiempo e impulsar a los gobiernos a adoptar políticas y medidas ambientales y a colaborar en acuerdos multilaterales para poder ascender en la agenda internacional cosas de política baja a política internacional, justamente. Toda esta arranca en 1972 aproximadamente con la Conferencia de Estocolmo, que fue de las primeras en enfocarse, ¿no?, en el medio ambiente, y que buscó una responsabilidad estatal en conjunto para proteger el problema. Y en los restos de los años se siguió habiendo distintas conferencias, pero el más importante en la actualidad fue en el 2015 el Acuerdo de París para tratar de reducir los efectos de gases invernaderos. Así que espero que en el podcast de hoy podamos entender también la COP16, que tiene que ver la ONU, ¿no? Y qué podemos esperar de estas políticas. Gracias. Ahora seguimos con el episodio. Bueno, gracias, Ana, por ese no tema. Entonces, veamos, Sara, ¿qué nos traes tú como no tema? Mi no tema para esta semana es el apoyo que está recibiendo Rusia por parte de Corea del Norte para la guerra en Ucrania. Los lazos entre estos dos países han estado aumentando a través de los años, en donde se los ha visto a los líderes en distintas reuniones desde el año pasado, por lo que este acercamiento ha generado preocupaciones a nivel internacional. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, confirmó este miércoles 23 de octubre que soldados norcoreanos habían sido enviados a Rusia. Y, según la agencia de inteligencia de Corea del Sur, los primeros soldados norcoreanos habían llegado a Rusia a principios de este mes. Y se estima que el total podría ascender a 10.000 efectivos. Ambas potencias se han estado apoyando firmemente y esto lo podemos observar en cómo Rusia recibe armamentos y soldados a cambio de que, como miembro del Consejo de la Seguridad de la ONU, meta cualquier intento de imponer sanciones a Corea del Norte. Bueno, entonces ahora sí nos metemos en el tema del día de hoy, que está desde Cali viajando sobre los temas ambientales que vamos a discutir el día de hoy. Esta semana comenzó la COP16 en Colombia, cumbre que reúne a representantes de 196 países, parte del convenio sobre la
diversidad biológica para abordar los desafíos climáticos más urgentes del planeta. La amenazada biodiversidad es el tema central de esta reunión. En este episodio de Punto Global vamos a estar viendo de qué manera se reorientan las políticas globales y cuáles son las metas que se trazan para lograr que los ecosistemas no se degraden aún más. Para esto nos acompaña Jimena Nieto Carrasco. Jimena Nieto Carrasco es abogada de la Universidad de Rosario en Bogotá, con máster en Derecho Internacional Ambiental de la Universidad de Londres. Fue jefa de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ambiente y coordinadora de Asuntos Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores e hizo parte de las delegaciones que han representado a Colombia en negociaciones multilaterales en materia de biodiversidad, cambio climático, ozono, desechos peligrosos, sustancias químicas y mercurio. Copresidió las negociaciones que culminaron con la adopción en el 2010 del Protocolo de Nagoya-Kuala Lumpur, suplementario del Protocolo de Cartagena del Convenio de la Diversidad Biológica. Actualmente es consultora para la COP16 del Instituto Alexander von Humboldt y The Nature Conservancy y es profesora de programas de posgrado en varias universidades en Bogotá y en el Instituto Lasco en Argentina y la Academia Diplomática de Colombia. Bienvenida, un gusto tenerte en el capítulo de hoy, Jimena. Muchas gracias, Ana. Muy contenta de estar aquí. Bueno, para comenzar el capítulo de hoy es importante comprender qué es la COP, ¿no? De qué se trata. Y considerando que hay otros eventos que tienen estas mismas siglas, como el COP29 y este que está ahora, COP16 en Cali, Colombia, ¿nos podrías explicar qué es? Claro que sí, y te lo voy a poner un poco en palabras del Panda, la organización no gubernamental que seguramente ustedes conocen, que trabaja en temas de medio ambiente. Decía el Panda el otro día, si uno quiere saber de la Copa América, tiene que conocer de fútbol. Si quiere saber de la COP16, hay que saber de biodiversidad. ¿Por qué? Porque la COP, la palabrita, como bien dices, se refiere, son las siglas en inglés de Conferencia de las Partes, es decir, la reunión que congrega a todos los países que han ratificado, en este caso, el Convenio de la Diversidad Biológica, que se adopta en 1992. Como su nombre lo indica, tiene como objetivo conservar la diversidad biológica, utilizarla de manera sostenible. ¿Qué quiere decir eso? Utilizar, sí, los componentes de la biodiversidad, pero dejándole algo a los que vienen, es decir, no privando del disfrute de los recursos de la biodiversidad a las generaciones futuras, a los jóvenes como ustedes. Ese es el concepto de la sostenibilidad que está muy integrado en el segundo objetivo del convenio. Fíjate, no heredamos la tierra de nuestros abuelos, la tenemos prestada de nuestros hijos. Eso es básicamente lo que dice el concepto de la sostenibilidad. Y el convenio también tiene un tercer objetivo que nos habla de la utilización sostenible la repartición justa y equitativa de los beneficios. Decías que COP lo oye uno mucho y se preguntan, bueno, ¿por qué aquí estamos en la COP16 y ahorita vamos para la COP29 en Bakú? Hay que entender que cada tratado internacional tiene su propia conferencia de las partes, su propio máximo órgano decisorio. Entonces, en particular en los acuerdos multilaterales ambientales, al momento de adoptar el tratado se establece este órgano. En el caso del convenio de biodiversidad, la COP se reúne cada 2 años, por eso este año estamos en la número 16, mientras que en el caso de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, vamos para la COP 29, porque ellos se reúnen cada año. Entonces, esa es la diferencia, pero cada tratado ambiental tiene su conferencia de las partes. Genial, súper entendible. ¿Y cuáles son los aspectos centrales que se están tratando en esta cumbre y qué podemos esperar como resultado de la negociación? Tenemos que remontarnos a la COP15. Fue la COP que se realizó hace 2 años debía haber tenido lugar en Kunming, en China. Sin embargo, por la pandemia se llevó a cabo en Montreal, que es donde está la sede de la Secretaría. Otro órgano que tiene el convenio es la Secretaría, es un órgano permanente que, como su nombre lo indica, se encarga de todas las cosas logísticas que tienen que ver con la organización de las reuniones, con la página web, donde ustedes encuentran toda la documentación, etc.
Entonces, esa COP, que se conoce como la COP de Kunming-Montreal, porque si bien no se hizo en Kunming, sí estuvo presidida por China, adoptó lo que se conoce como el marco global para la biodiversidad, Kunming-Montreal. ¿Esto qué es? Piensa tú que el convenio de biodiversidad, cuando uno lo lee, es bastante divertido porque las obligaciones de los países son algo así como cada país, si quiere, si le parece, si no tiene nada mejor que hacer, podrá. O sea, unas obligaciones muy flexibles, un lenguaje muy flexible que tuvo que acordarse de esa manera, porque en su momento, en la década de los 90, cuando se negocia el convenio, los países en desarrollo como Argentina, como Colombia, como Indonesia, como Brasil, como China, no tenían muchas ganas de, de limitar el uso de sus recursos, no estaban muy entusiasmados con un tratado que les fuera a poner trabas en el disfrute de su biodiversidad. Entonces, para poder acomodarlos y para poder llegar a un consenso, es que el convenio tiene esas obligaciones tan flexibles, entonces no son medibles, no son cuantificables, y eso hizo pues que fueran quedando atrás, fuera muy difícil lograr que se ejecutaran esas obligaciones. Entonces, con el tiempo, las partes acuerdan que no, que tenemos que ponernos unas metas que sí sean medibles, unas metas que sí sean cuantificables, unas metas que además vengan acompañadas de unos indicadores para uno poder saber si los países sí están avanzando en la protección de la biodiversidad. Y eso es lo que se logra en la COP15 y que se conoce, repito, como el Marco Global para la Biodiversidad Kunming-Montreal. Comprende 4 objetivos al 2050, 23 metas al 2030. Y la importancia entonces de la COP16 es que se le dijo a los países luego de lograr adoptar ese plan de acción de la biodiversidad, ese gran marco global, por favor, para dentro de 2 años, para Cali, cuando estemos en Cali, traigan sus estrategias nacionales de cómo van a cumplir con esas metas. O sea, cuéntenle al mundo qué es lo que ustedes van a hacer en casa para cumplir con esas 23 metas. Eso en la jerga de la negociación se conoce como los NBSAPs, los National Biodiversity Strategies and Action Plans. Como ustedes saben, a los negociadores nada que nos guste más que las siglas y entre más complicadas y más difíciles de entender mejor. Entonces, bueno, estos son los NBSAPs y había que traerlos aquí a Cali. Es decir, que cada país hiciera el ejercicio interno de, bueno, yo cómo voy a hacer para cumplir con la meta 18, con la meta 13, esto es lo que, lo que tengo que adelantar en mi país, etcétera. Desafortunadamente, cuando llegamos a Cali, pues pocos países habían hecho la tarea, la verdad. De los 196, Ana, que mencionaste al comienzo, que efectivamente es el número de partes de países que han ratificado el convenio, el único que no lo ha hecho es Estados Unidos, solo 39 presentaron sus envisados. Entonces, realmente un porcentaje muy bajito, pero no hay que perder la esperanza. Es decir, piensen que el nivel de voluntad política frente a este tema no se compara con lo que pasa en cambio climático. En cambio climático realmente los estados han puesto la ficha, como decimos en Colombia, o sea, se la han puesto toda a cambio climático, para que tengan una idea y comparen cuando estábamos más o menos en esta época con respecto al Acuerdo de París, que los países tenían que llevar lo que allá se conoce como las NDCs, o sea, sus contribuciones nacionalmente determinadas, sus compromisos. Y lo hicieron 187 países, o sea, aquí realmente 39 son muy poquitos, pero les decía que no perdamos la esperanza. Es un ejercicio complejo para los países y la idea es no decir, esto ya no funcionó, vámonos para casa, sino, bueno, que para la COP17 podamos hacer el ejercicio. Dime tú cómo lo hiciste, ¿me puedes ayudar a hacer el mío? Es decir, que haya esa colaboración internacional para que ese número de MISAPs crezca en los próximos 2 años antes de la siguiente COP. Bueno, Jimena, y precisamente tú planteamos, digamos, ese ejercicio del rol de los estados, el rol del compromiso de los estados con este tipo de acuerdos. Y de hecho, recientemente pues se criticaba por parte del mismo presidente de Colombia, pues la inasistencia de muchos mandatarios y muchos jefes de estado, incluso el presidente Lula. Y esto nos lleva como a un tema que creo que el gobierno colombiano ha resaltado mucho, que es el lugar de la Amazonía. Tenemos un tema de incendios en Brasil hace un tiempo, las cifras de deforestación. Entonces quisiera
que tú nos comentaras cómo la Amazonía ha entrado un poco en este tema de la COP16 y también sobre el tema de los jefes de Estado que están como involucrados en esta región. Sí, muy importante, Guillermo. Antes quisiera destacar una cosa y es que el gobierno de Colombia cuando ofrece la COP, y realmente hay que decir que tuvimos poquito tiempo para prepararnos porque en realidad la razón por la cual la COP termina siendo en Cali es porque le correspondía a Turquía. Turquía se había ganado la sede hacía 2 años, pero con el terremoto del 2021, del 2023 no se retira. Entonces Colombia entra a ofrecer la sede con muy poco tiempo para prepararse. Y también es cierto que la ministra Susana Muhammad, quien preside la COP, la ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, insiste en darle un enfoque mucho más amplio. Guillermo, tú hablaste de los estados. Sin duda, los estados son los actores principales porque los tratados solo obligan, como ustedes saben, a los estados. Sin embargo, la ministra dice, quiero que esta sea la COP de la gente. O sea, quiero que esté abierta a los observadores, a los jóvenes, a las mujeres, a los pueblos indígenas, a las comunidades locales. Y a una semana ya de haber empezado la COP, les puedo decir que eso fue una iniciativa extremadamente exitosa. Ustedes no saben la cantidad de gente que hay en Cali ahorita, porque ella lo que hace es que, bueno, en la zona sur ocurren todas las negociaciones, ahí ustedes tienen todos los procesos que ustedes conocen de negociación de textos, de la agenda oficial de la COP, eso sucede en la zona sur. En la zona verde, que queda a lo largo del Boulevard del Río, que es una zona muy bonita aquí en Cali, se establecieron todo tipo de eventos, de manifestaciones culturales, gastronómicas, etcétera, alrededor de la biodiversidad y ha sido un éxito total. Es decir, no se imaginan la cantidad de gente y de actores desde las grandes empresas del mundo, el sector privado, la industria, pero también las organizaciones no gubernamentales, los pueblos indígenas, los artesanos. Entonces, ese éxito de la COP de la gente creo que quiero destacarlo en el contexto de lo que estás comentando, Guillermo, ya para aterrizar a la Amazonía. La Amazonía, un ecosistema sin duda fundamental en el mundo, pero piensa, Guillermo, que como esto es la COP de los 196 países, pues el tema de la Amazonía es un tema poco al margen, es decir, es un tema de los países en la Amazonía, porque pues digamos que los temas que se privilegian en la agenda son los temas globales que afectan a las 196 países. Lo que quiso hacer el presidente de Colombia fue aprovechar ese foro, por eso la introducción con respecto a la zona verde, aprovechar ese foro para congregar eventualmente a los jefes de Estado de la Amazonía y lograr acuerdos con respecto a ese ecosistema específico en los laditos de la COP. Efectivamente, como bien dices, no tuvo, la convocatoria no tuvo tanto éxito, el presidente de Brasil canceló, el de Perú también. Creo que hay varias razones. También tengamos en cuenta que en las COPs de biodiversidad nunca ha habido jefes de Estado, es decir, no es una práctica que los jefes de Estado vayan, como si lo es en cambio climático desde hace unos años. Ustedes ven que a las COPs de cambio climático van los jefes de Estado y de gobierno del mundo. En biodiversidad eso nunca ha pasado. Entonces fue un intento aquí de lograr una participación a ese nivel, pero que no, pues que no se logró, pero era algo paralelo, era un ejercicio que se quería hacer como en las márgenes de la COP. Pero no obstante, repito, eso no le quita mucho peso y mucho mérito a esa iniciativa de la COP de la gente que ha sido extremadamente exitosa, como les comentaba hace un momento. Bueno, Jimena, y muy bien como nos comentas un poco, quisiera como volver un poco a la política, digamos, que ha estado promoviendo el presidente de Colombia. Nosotros vimos también en Naciones Unidas un poco que ha tenido como ese discurso en contra de la explotación de los hidrocarburos, ¿sí? Y me surge como esa pregunta, él ha hablado mucho en el debate interno de Colombia, pues de que Colombia va a dejar de hacer exploraciones, ha habido pues unas posiciones de los ministros de Energía, de los ministros de Minas, de Medio Ambiente. ¿Qué lugar ocupa pues este discurso del presidente dentro de esta COP? Y quisiera como que nos comentaras al respecto. Te voy a responder como negociadora, digamos, como habiendo conocido estos procesos antes. Efectivamente, como dices, es una iniciativa, es decir, es algo que el gobierno de Gustavo Petro ha promovido enormemente en varios espacios.
pero que encuentra muchísima resistencia incluso en la misma región. No cuenta con suficiente eco esa propuesta. E incluso tú puedes percibir en los medios, etcétera, que al interior mismo de su gobierno tampoco hay una alineación absoluta en ese sentido. Entonces, pues algunos lo destacan como algo extremadamente meritorio a nivel internacional, pero su mismo vecino de al lado, Brasil, ha sido muy claro en que esa no es su política y que no lo considera viable en términos de asegurar el bienestar de la gente, el desarrollo económico, etcétera. No considera que es una opción viable. Entonces aquí no, digamos que si bien algunos, repito, le dan la bienvenida a esa posición, no es algo que encuentre mucho éxito ni tampoco muchos que le sigan el paso a esa propuesta. Bien, ya que estamos hablando más que nada de América Latina, ¿nos podrías comentar cuál es el rol de los países latinoamericanos en estas metas pactadas y si realmente crees que se puedan cumplir? Eh, sí, importante comentar que nuestro bloque de negociación en el marco del convenio de biodiversidad es el GRULAC, efectivamente, el Grupo de América Latina y el Caribe. Nosotros también, y esta fue una iniciativa de Colombia del año 2012, creamos lo que se conoce como el Grupo de Países Megadiversos Afines, es que convoca, como su nombre lo indica, a los países con mayor biodiversidad del mundo. Entonces, en materia de biodiversidad, nosotros negociamos en el seno de dos bloques. El GRULAC, los 33 países de América Latina y el Caribe, que como ustedes saben empiezan en México, bajan por todo el istmo centroamericano, recogen todas las islas del Caribe, entran por Colombia y terminan en Argentina. Ese es nuestro bloque de negociación. Nos reunimos todos los días de 9 a 10 para tratar de buscar posiciones comunes y como decías tú, Ana, pues hemos identificado las fortalezas de la región, es decir, es donde se concentra algo así como el 40% de la biodiversidad del mundo. No me citen, soy muy mala con las cifras, pero algo así, es decir, tenemos muy ricos en biodiversidad en nuestra región, pero también tenemos altísimos grados de pobreza y necesitamos de la cooperación internacional para lograr esas metas. Entonces, ese es como nuestro eje de posición en el seno del GRULAC. En el marco de los países megadiversos afines, que ahí ya incorpora a China, Indonesia, Madagascar, Malasia, Kenia, Sudáfrica, o sea, piensen en los países con mayor biodiversidad del mundo. Nuestras posiciones están más guiadas hacia la repartición justa y equitativa de los beneficios, ese tercer objetivo del que les hablaba hace un rato, es decir, de exigir que efectivamente cuando se utilizan los recursos genéticos haya beneficios para los países de donde salieron esos recursos genéticos. Y también, obviamente, se coincide con la región de América Latina en decir necesitamos recursos, necesitamos una movilización de recursos efectiva y eficiente para conservar la biodiversidad. Entonces, ambos grupos convergen en esa necesidad, en esa exigencia a los países desarrollados. Bueno, Jimena, y eso nos lleva como estamos tú en la ciudad de Cali, está terminando esta primera semana de la COP. em, entonces nuestros oyentes estarán escuchando el lunes de la próxima semana, pero Jimena, tú podrías comentarnos hasta el momento, digamos, cuál ha sido ese desarrollo en la COP, qué cosas se han acordado en el momento, o qué cosas promisorias aparecen, o qué temas pueden aparecer en las siguientes semanas, un poco como haciendo ese balance de lo que se ha discutido hasta el momento y qué temas claves faltarían. Gracias, Guillermo. Sí, recuerden que esta agenda de la COP se viene negociando pues desde hace ya, está lista, digamos, desde hace mucho antes, se cocina desde antes y tiene 28 temas sustantivos. Entonces, una cantidad de cosas se hablan en la COP. Recuerden también, además, que la COP 16 no solamente es la sesión número 16 de la Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica, como hablábamos al comienzo, sino también es la MOP 11. ¿Qué es eso de la MOP? Es el máximo órgano decisorio, Meeting of the Parties, del Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad. Es un hijito que tuvo el Convenio de Diversidad Biológica
y que se adopta en el año 2000. Lleva el nombre de Cartagena en honor a la delegación colombiana de la cual tuve la oportunidad de ser parte y que fue instrumental en su adopción, a pesar de que no se adoptó en Cartagena, y que regula todo el tema de los transgénicos, de los organismos vivos genéticamente modificados. Entonces, hemos tenido, repito, tenemos la COP16, la MOP 11 del protocolo de Cartagena y la MOP 5 del protocolo de Nagoya. Otro hijito del convenio que lo que hace es regular todo lo que tiene que ver con el acceso a los recursos genéticos y la participación justa y equitativa de los beneficios. Entonces, son realmente 3 reuniones. En esta primera semana, Guillermo, se han avanzado en algunos de los temas no controversiales, que no son tan, digamos, que no generan tanta dificultad en la negociación. Por ejemplo, anoche en la plenaria que terminó a las 12 de la noche, se lograron adoptar, por ejemplo, ya 3 documentos L. Eso en la jerga de la negociación quiere decir que son los documentos justamente antes de la adopción final de la decisión en el marco del protocolo de Cartagena. Entonces, documentos sobre la evaluación de riesgo, los impactos socioeconómicos de los transgénicos, en fin. Y eso manda una buena señal en que vamos bien en algunos temas. Ya se ha logrado adoptar algunas decisiones. Sin embargo, ¿qué viene ahora? Viene el grueso de la discusión aquí, que tiene que ver con la participación justa y equitativa de los beneficios que se derivan de la utilización de los recursos genéticos, ya no cuando están en físico, cuando tú vienes y te sacas una ranita para hacer un suero antiopídico, una matica para hacer alguna aplicación farmacéutica o cosmética, sino cuando esos recursos genéticos están en bancos de datos en Estados Unidos, en Suiza. Esto es lo que se conoce como el secuenciamiento genético. En la jerga de la negociación, ustedes van a ver que eso es lo que se llama como DSI, Digital Sequence Information, y esa va a ser una de las discusiones gruesas, es decir, cómo lograr que esos recursos que ahora están en bases de datos, es decir, ya no toca venir aquí, sino están en tú le pides por un correo electrónico a un banco de genes que te mande el secuenciamiento de la ayahuasca y te llega. Entonces, ¿cómo garantizar que haya beneficios sobre ese uso de los recursos genéticos y que esos beneficios vayan a un fondo que se destinará al logro de las metas Kunming-Montreal? Esa va a ser la discusión gruesa. Está prevista una negociación todo el domingo, desde el comienzo de la mañana hasta el final, y vamos a ver qué se logra en ese sentido. La otra, y sé que estamos cortos de tiempo, pero la otra, el otro grueso de la negociación tiene que ver con el tema de la movilización de recursos del que hablábamos ahora con Ana, es decir, de cómo lograr que haya suficientes recursos económicos financieros para los países en desarrollo, para el cumplimiento de las metas. Entonces, ahí sí no tengo la bola de cristal, Guillermo, entonces tocará esperar a la semana entrante a ver cómo finalizan esas 2 discusiones. Bien, entonces para ir cerrando, quería traer algo que dijiste hace un ratito, que es la participación joven, ¿no? Eh, Principalmente a mí me interesa mucho cómo podemos participar los y las jóvenes y también si podías hablar un poquito, si sabes, ¿no? Lo que pasó el día de ayer 25 en esta reunión de jóvenes y qué se espera para el 29, más o menos, que es la otra reunión. Sí, ha sido muy grato y la verdad para mí increíble que llevo tantas COPs, ver este nivel de participación de los jóvenes, Ana, es decir, gente como tú que ha venido con interés, con curiosidad, pero también con un activismo muy robusto a decir, bueno, a ver, avancemos, ¿qué estamos haciendo? Por favor, tomen las decisiones que nos van a impactar a nosotros de manera, pues es decir, tómenlas con ambición, tómenlas, dónde está la voluntad política, una presión que yo creo que ha sido muy efectiva en los negociadores, en los gobiernos. Ayer escuchaba, por ejemplo, a la representante de la red de jóvenes, una muchacha chilena muy joven, realmente hablando con mucho énfasis y con esa mezcla sobre todo de rabia, que hay que tenerla, oiga, ¿por qué no hacen suficientes señales de gobierno? Pero también de optimismo. Es decir, está bien, ¿verdad? Estos procesos sirven para ponernos todos de acuerdo, para juntar a todo este mundo, entonces aprovechemos esta instancia para mandar
un mensaje fuerte, pero sobre todo para hacer esa presión. Entonces, como te decía, esos espacios que se abrieron aquí para los jóvenes y sobre todo la respuesta de los jóvenes que están aquí, Ana, en masa, es decir, realmente vinieron y se organizaron muy bien. Creo que va a ser uno de los legados más importantes de esta COP. Y mi invitación es sigan haciéndolo, sigan inscribiéndose en estos procesos. Hay apoyo financiero para que asistan, pero sobre todo entérense de qué trata, es decir, aprovechen el proceso al máximo y jueguen con las reglas del juego, porque es la forma de lograr el mensaje pase y es decir, con las reglas del juego, siendo todo lo destructivos que quieran hacer, pero aprovechando el espacio de manera adecuada para que el mensaje llegue al mundo entero. Estamos hablando literal del mundo entero. Bueno, qué lindo esto. Realmente como joven te llena de esperanza que nos puedan invitar a estos lugares, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, Jimena, por estar acá y por hablar con nosotros en este capítulo 31 del podcast. Espero que te haya gustado y bueno, te esperamos la próxima también. Me encantó hablar con ustedes, Guillermo, Ana, muchísimas gracias. Antes de finalizar el episodio, los y las invitamos a unirse al canal de WhatsApp del CERI, donde pueden encontrar todas las novedades, los eventos, los seminarios y las actividades que realizamos. Y por supuesto, los episodios de Punto Global. El enlace lo encuentran en la descripción del episodio. También queremos recordarles que en las diversas plataformas de podcast pueden dejarnos sus comentarios sobre nuestros episodios. Pueden hacerlo en plataformas como Spotify o iVoox. Y por supuesto, recuerden que pueden encontrar Punto Global en tu plataforma favorita de podcast. En este episodio de Punto Global, Ana Seca, Gastón Sedner y Sara Salas realizaron la investigación. La edición fue por Ana Esquivel, el diseño de artes por Alejandra Sardón, la conducción por Sara Salas, Ana Seca y quien les habla, Guillermo Espina. Nos encontramos en un próximo episodio de Punto Global. Recuerden que pueden encontrarnos en las distintas redes sociales, en Instagram como seri.global, en Facebook como Seri Global, en Twitter o X @seri6 y en la web en www.seriglobal.org.